Germán Terz, eurodiputado de Vox, gracias por acompañarnos. Hola, encantado de estar aquí. Bueno, ¿por qué se han integrado en Patriotas para Europa, que lideran Le Pen y Orbán, y han dejado conservadores y reformistas? Bueno, hay un proyecto en general, todo está en movimiento. Todo lo que eran las certezas de antes se están realmente deshaciendo y estamos viendo como una Unión Europea en la cual había dos partidos que prácticamente dominaban todo, con un poquito que les digamos, con suministros ideológicos de los verdes y de los liberales o liberalios, pero ahí estaba el Partido Popular, el Partido Socialista, han tenido una alianza durante toda la existencia prácticamente del Parlamento Europeo y han estado decidiendo una marcha en un sentido muy concreto, ¿no? Es decir, ahí había un consenso, la grosse coalición esa, en la cual prácticamente ellos han decidido lo que se lo hacían, se lo comían, lo decidían, se repartían, etcétera, etcétera. Eso ha sido así hasta hace muy poco, hasta ahora, en realidad hasta ahora. Y entonces esta última legislatura ya se ha visto que el pacto ese para llevarnos con un Partido Popular que va protegiendo una política socialista, una política que hacen en la cocina todos ellos con los verdes, con los liberales, todos ellos en la misma política, todos en una política socialdemócrata, todos en la Agenda 2030, buscando las formas, digamos, de buscar formas de control, de disciplina de la población, de controlar a la población, de quitarles libertades, de quitarles derechos y de llevarlos por una senda de lo que es ingeniería social pura, socialista. Y en eso ha estado el Partido Popular y el Partido Socialista, con la ayuda de los otros partidos, que son partidos anejos, pero digamos que son partidos satélites que aportan. Después ha entrado el radicalismo ecologista alemán, fundamentalista, fanático, ha entrado y ha realmente permeado todos los mensajes de esos partidos y de la socialdemocracia en general. Y así se ha creado una especie de mezcla tóxica, que es la política de la Unión Europea en estos momentos, que es una política socialista, centralista, antinacional, va contra las naciones, va realmente contra la identidad, y lo que está buscando es un superestado donde no haya prácticamente control democrático, donde una gente como la señora von der Leyen, que nadie de nosotros ha elegido, dictan, contratan, hacen unos contratos como aquellos de las vacunas con Pfizer, que son unas sin ninguna transparencia, con unos miles de millones que desaparecen allí en contratos para darnos a todos no se sabe cuántas vacunas, etcétera, etcétera. No ha habido posibilidades de aclarar aquello, donde hay unos lobbies que cada vez tienen mayor influencia, donde Marruecos ha logrado imponer una dinámica, gracias a España, donde cada decisión que se ha tomado en los últimos 5 años es una decisión a favor de los intereses de Marruecos y en contra de los intereses de los agricultores españoles. Es decir, la dinámica en todos los campos en Europa va hacia un suicidio, hacia el suicidio de Europa. Y ahí las naciones se están rebelando y se está viendo en todos los países, está viendo la revuelta aquí se llama Vox, en otros sitios se llama de otra forma, y se están uniendo, Entonces hay formas de ir al choque frontal. En este momento ya hay que ir al choque frontal con esta política de la socialdemocracia. Y después de los resultados de estas elecciones, en los cuales el giro a la derecha general en toda Europa ha sido tan marcado, se esperaba que hubiera un gesto por parte, digamos, de las élites, que tomaran nota de lo que está pasando. Bueno, pues con desprecio absoluto, el Partido Popular ha dicho y ha declarado que dejan a von der Leyen, que es una de las responsables de esa política, y que van a hacer exactamente la misma política, porque van a hacer la política con los socialistas y con Renew, que son estos liberales anejos de Macron, que participan en todo realmente como una socialdemocracia más, quizá con un afán de recortar libertades y de un fanatismo en esa ingeniería social mayor aún que otros. En ese sentido,
el choque tenía que venir y el choque viene en este momento. Entonces ahí hay formas de graduar cómo va a ser ese choque y formas de entenderlo. Y después hay también situaciones específicas de los partidos. Y eso es un poquito lo que conforma en este momento el paisaje. Ajá. El paisaje es que el Partido Popular es el partido que realmente entra en un dilema existencial, porque va a haber gran parte del Partido Popular que no va a querer seguir en esa senda de política izquierdista, cuando cada vez también en sus países eso lo van a ir pagando, viendo cómo están creciendo los partidos nacionales. Los partidos como el Partido Popular en diversos países van desapareciendo. Van desapareciendo precisamente porque tienen una política idéntica a los socialistas. Aquí en España han hecho eso. En los 5 pasados años los populares votaron el 90%, el 90% de las decisiones del Parlamento Europeo las tomaron idénticas a las socialistas. Es decir, votar socialista y votar Partido Popular para Europa es exactamente lo mismo. ¿Y por qué patriotas por Europa y no reformistas y conservadores? Salvini se ha unido a la Liga, con la Liga. ¿Se alejan ustedes de Meloni, pregunto? No, primero hay una cosa muy especial que mucha gente no acaba de entender. Meloni y Santiago Abascal tienen una relación muy especial que va muy por encima de la política y que es personal. Meloni ha estado en todo el proceso de toma de decisiones, Meloni ha estado informada de todos estos bulos que han salido estos días de que Meloni se siente traicionada. Meloni no se siente traicionada porque Meloni ha estado informada de los procesos de toma de decisión, y Meloni entiende los intereses en estos momentos de lo que son las fuerzas que están en Patriotas, y nosotros entendemos perfectamente los intereses de las fuerzas que se quedan en el ECR. Eso no quiere decir que nosotros perdamos la esperanza de que más pronto que tarde esos dos grupos acaben siendo uno. En el PP dicen que ustedes se han vuelto prorrusos, ahora. El PP nos ha llamado de todo, hemos sido, ¿cuántas cosas no ha sido? Que decir, Meloni era un monstruo para el PP. ¿Cómo ridiculizaron a Meloni cuando Meloni vino a nuestras campañas electorales? Las cosas que decían de la fascista, de la joven, quiero decir, de los gritos, ridiculizando a Meloni de una forma tremenda, y ahora santifican a Meloni. Bueno, eso pasa mucho con cualquiera que se salga del partido, cualquiera que salga de Vox. De repente es un liberal perseguido y un liberal fantástico, cuando son gente que ha sido insultada antes, estando en Vox ha sido ferozmente insultada por los mismos que después los ensalzan, ¿no? Pero vamos, yo me acuerdo de cómo se trató por parte del Partido Popular a Meloni, pero cómo se ha tratado a Milei. Milei se dijo que era un loco y un enajenado, un desequilibrado, un ser patético. Pues cuando vino cuando fue Abascal el primero que reconoció el inmenso talento y el tesoro político que había en Milei, y que vino aquí vino al Viva de Vox, y tuvo un éxito tremendo. Lo ridiculizaron por todas partes, aquí los medios del PP y por supuesto los medios de la izquierda y todas las televisiones que son todos, vamos, una especie de caterva unificada de fábricas de mentira permanente, no más allá, todas digo, y las privadas tienen quizá más responsabilidad, porque lo otro es un portavoz de un gobierno delincuente como el que tenemos, y el portavoz del órgano oficial del gobierno delincuente pues está prácticamente volcado en la mentira más grotesca todo el día, intoxicando, todo el día mintiendo, como es Televisión Española. Pero con esto quiero decir que todo el que se acerque a Vox y que todo el que esté con Vox es un monstruo, y si supuestamente se aleja de Vox, pues pasa a ser un ser estupendo y a ser celebrado. En el PP lo decían porque el anuncio de que ustedes se unían a Patriotas coincidió con la visita de Orbán a Putin. Y celebraban que ustedes se hubieran vuelto prorrusos, decían, y porque habían cometido ustedes un enorme error. A mí me encanta cuando Cuca Gamarra, esa especialista, esa Metternich que nos ha salido ahora, ¿no?, para
sobre política exterior nos dice que hemos cometido un error nosotros. Vamos a ver quién comete errores. Nosotros tenemos una alianza internacional muy amplia, la tenemos transatlántica en toda Iberoamérica, donde el PP no existe, donde FAES no existe, donde no hay fundaciones del PP, donde no está el PP, allí está Disenso, allí está el Foro Madrid, allí está Vox en todos los países presente, y además es la referencia de las fuerzas conservadoras en América. Nosotros estamos en Estados Unidos con la Heritage, la mayor fundación conservadora de Estados Unidos, la que ha trabajado para hacer el programa 2025 para el programa de gobierno de Donald Trump. Es decir, que tenemos los lazos allí, tenemos los lazos en Israel, nos han llamado de todo porque hemos defendido los derechos de Israel a defenderse, el derecho inalienable del pueblo judío y del Estado a defenderse y a llevar a cabo esa guerra para neutralizar a los criminales que montaron el 7 de octubre y que detrás de los cuales está Irán. Pero claro, como Irán, al igual que Venezuela, otro amigo de Irán, ambos amigos de Moscú, son íntimos amigos del gobierno de Sánchez, pues a nosotros se nos ha tratado como se nos ha tratado, ridiculizándonos en el Parlamento, ya hablando de nosotros por haber ido a solidarizarnos con las víctimas del 7 de octubre en Israel. Por eso digo que tenemos el gobierno que tenemos un gobierno de malhechores, un gobierno con una corrupción absolutamente escandalosa que es impensable casi en países que antes considerábamos, digamos, de niveles mucho más bajos de desarrollo democrático que nosotros, que España, y sin embargo hoy en día pues podemos decir que el gobierno de España es un gobierno perfectamente chocante para el mundo. Tenemos a la familia del presidente del gobierno implicada en todo tipo de enjuagues, por todos los sitios aparecen contactos con Venezuela, con criminales, narcotraficantes, como es Delcy Rodríguez, que es amiga de medio gabinete, dándose besos, etcétera, etcétera, y tenemos a todos estos contactos, todos ellos han estado alguna vez con los amigos del M-19, con los amigos de las FARC, están todos implicados en lo que es el Foro de Sao Paulo, tenemos al PSOE en el Grupo de Puebla, es decir, que son las dos multinacionales, Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, son las dos multinacionales del narcocomunismo, es decir, del crimen organizado, ideologizado, que funciona en Iberoamérica, que tiene unos lazos enormes en Europa y en Oriente Medio, con Hezbollah blanqueando dinero, pero que dirigen fundamentalmente Cuba y Venezuela, dos países mimados desde aquí y protegidos desde aquí, y también protegidos por el hombre que tenía el gobierno de España en Bruselas, hasta ahora, que es Josep Borrell, cuya complicidad con la dictadura cubana ha sido uno de los escándalos mayúsculos y cuya protección del régimen iraní es otro de los escándalos terroríficos. Patriotas por Europa, 84 eurodiputados, 84. 84 de momento, pero van a ser muchos más muy pronto. ¿Van a ser más? Muchos más muy pronto, porque como digo, van a pasar cosas muy importantes. El proceso, el partido que ahora mismo está en cuestión, es ese Partido Popular que ha estado cosechando los votos conservadores en Europa para hacer una política de izquierda. ¿Habrá fugas desde el Partido Popular Europeo? Sin duda. ¿A patriotas? ¿A patriotas? ¿O a conservadores? A patriotas. Yo creo que van a ser, además, vamos a tenerlas relativamente pronto. ¿Habrá fugas? Sí. Bardella va a ser el presidente, o ya ha sido nombrado presidente. Usted es uno de los vicepresidentes de Patriotas por Europa, tercer grupo político en la Eurocámara. ¿Ha descrito usted la agenda de lo que ha ocurrido? Y dice, hay que ir al choque. ¿Con qué objetivos y en qué asuntos? Pues hay que ir al choque porque es intolerable todo el delirio de la ingeniería social, es intolerable. Pero vamos, hay una serie de asuntos clave. La inmigración. Estamos asistiendo a una invasión inducida. En la península, en España, con un gobierno que está haciendo todo para que esta invasión
aumente y se perpetúe, y para que no haya controles para ella. El mensaje con los MENAs, que están suponiendo ya una amenaza permanente para la seguridad de todos los españoles, en todas las ciudades donde están, es un mensaje de efecto llamada permanente a países que tienen una juventud allí que debería quedarse allí para trabajar allí. Y sin embargo nosotros estamos ayudando a todas las mafias del tráfico, estamos ayudándolas a incitarlos a coger los barcos y a moverse para acá, como sea. Estamos haciendo realmente como si quisiéramos, y es que algunos quieren, cambiar el paisaje racial de nuestras naciones, disolver nuestras naciones, la identidad de nuestras naciones. Es decir, por un lado la Unión Europea por arriba quiere disolver prácticamente, quitar todas las competencias nacionales y que los parlamentos nacionales al final sean casi unos elementos folclóricos, porque se quiere decidir todo allí. La subsidiariedad, que es el elemento fundamental del proceso europeo, se ha olvidado. En este momento se inventan historias, se inventan derechos, se inventan mecanismos que son como prácticamente leyes habilitantes, como si fueran Chávez, en la Comisión Europea, para entrar en los países que no les obedecen y castigar a países porque practican una política en lo que son las competencias exclusivas de esos países. La educación, por ejemplo. La educación, cuando alguien le pedía en Europa que interviniera para que en España todos los españoles tuvieran el derecho a estudiar en su lengua, cosa que no pasa en ningún otro país, se pone en cuestión. No hay ningún país en Europa, yo diría que en el mundo, no hay ningún país en Europa en el cual la totalidad de su población no pueda estudiar, trabajar, ejercer y ir al colegio, por supuesto, empezar su vida de educación en su propia lengua. En España hay regiones enteras, gobernadas por el PP, gobernadas por separatistas, gobernadas por los socialistas. Y sin embargo, en la Unión Europea decían que eso es competencia nacional. Ahora, si en Hungría se niegan a que haya grupos, lobbies del LGTB entrando en las clases de los niños de 7 años o de 6 años para enseñarles, para decirles cómo es el sexo anal, a que se niega Hungría, que tiene también las competencias, resulta que se le castiga a Hungría por esto porque está violando unos derechos. ¿Qué derechos? Aquí se están violando unos derechos, los derechos de los españoles a aprender en español, y a estudiar en español. Allí, ¿qué derechos son? El derecho de los niños de 7, 8 años a saber cuál es el sexo anal. No, eso es maquinaria de la Unión Europea, eso es ingeniería de la Unión Europea, eso es von der Leyen, eso es el Partido Popular. El Partido Popular y el Partido Socialista, y los liberales, y los verdes, y los comunistas. Todos juntos han hecho esa política y todos juntos la han ido aplicando. Los únicos votos discrepantes son ECR, EID y ahora mismo ECR y Patriotas por Europa. ¿Hay un riesgo de islamización creciente de Europa? Hombre, yo quiero decir, solo hay que mirar lo que está pasando en Francia. En Francia, que ha pasado también ahora con la movilización esta, que ha sido, hay que ver también las cifras, porque hay más de 10 millones de votos. O sea, el partido de Le Pen, Rassemblement, le saca 3,5 millones al grupo de Macron y le saca 3.200.000 al Frente Popular, que supuestamente son los grandes triunfadores. Sí. O sea que los grandes triunfadores resulta que están más de 3 millones ambos del primer partido, el partido más votado, que ha sido con muchísima diferencia de eso. El partido de Le Pen, que está con nosotros en el grupo de Patriotas. Hay un riesgo de Patriotas por Europa. El sistema electoral es el que es en Francia y pasa eso. También algunos decían el gran triunfo en Inglaterra de los laboristas. Los laboristas han subido un punto.
Lo que pasa es que el sistema laboral de las circunscripciones lleva a que, como se han pegado un batacazo, con mucha razón esos los conservadores, que no tienen perdón de Dios, dicho sea de paso, se han pegado ese batacazo, pero por otro lado ha subido Farage como con su partido de Reform, que lo ha montado en 4 días y ha sacado un 16%, un 15%. Es decir, que no es que la izquierda esté subiendo en ningún sitio, la izquierda está bajando en toda Europa, masivamente, está bajando en toda Europa, y están subiendo las fuerzas nacionales en toda Europa también. Y eso tiene que tener un reflejo en la política europea y en la política de la Comisión Europea. Y la Comisión Europea actual, a través de ese pacto, se vuelve a negar, y el Partido Popular se encastilla con los socialistas y con esos liberales para hacer una política que es la política que han hecho, la que ha fracasado, la política que ha torturado a sectores enteros, a regiones, que ha empobrecido sistemáticamente. Toda Europa es más pobre hoy que hace 5 años. Y toda Europa, me atrevo a decir, es menos libre hoy que hace 5 años. Y todo por esta política que sigue y que viene de antes, pero que ha sido agravándose, y que desde luego con la señora von der Leyen ha llegado al paroxismo. Vamos. La semana que viene tienen el primer pleno del Parlamento Europeo y se tiene que votar precisamente primero la mesa, lógicamente, y luego se terminará votando von der Leyen. Puede haber sorpresas. Puede haber. En el Partido Popular Europeo no todos, la última vez salió por 9 votos. En la última Pero la última vez salió por 9 votos, hay que recordar por qué. Sí, por los polacos. Porque la señora von der Leyen engañó a los nuestros, no a Vox, que sabía dónde estaba y que votó que no a von der Leyen. Engaña mucho von como der Leyen. Un solo hombre, pero la señora von der Leyen estafó a los polacos que estaban en el gobierno, que eran 26 votos, fue allí, les dijo que los respetaría, que iban a tener un trato, igual, que se acababan las discriminaciones para el Partido Conservador polaco, que iban a tener un trato equitativo, etcétera, etcétera, y justo. Y los convenció, y 26 votos polacos conservadores le dieron la presidencia, porque la sacó la presidencia solo por 9 votos, y tenía 26 de los conservadores y reformistas de nuestro partido, del partido mayor en ese momento, que era el partido de los polacos. Engañó a los polacos como a chinos, y desde entonces no paró, desde el momento en que la eligieron no paró, hasta que ha derribado al gobierno conservador polaco, con todo tipo de bloqueos de fondos, con todo tipo de excusas, con campañas sobre supuestas violaciones de derechos, que son unas exageradas y las otras directamente mentira, con unas campañas brutales coordinadas con Alemania, con la prensa alemana, con el gobierno alemán. No han parado hasta poner a un pelele suyo, como es Tusk, que es del Partido Popular. ¿Y con quién gobierna el Partido Popular? Con los comunistas. Con los comunistas y los socialistas. Está gobernando el Partido Popular ahora en Polonia. No han cambiado una frase de las cuestiones legales y jurídicas que supuestamente eran tan condenables y tan brutales, que merecían bloqueos de fondos y de decenas de miles de millones, que les han bloqueado durante años y que les han generado dificultades y que han ido creando las debilidades de ese gobierno. No. O sea, von der Leyen no se ha cambiado nada. No es fiable. Y sin embargo, les ha levantado todas las sanciones. Es decir, ganar Tusk, que es, como digo, un chico de los alemanes, un obediente al poder alemán, y a la señora von der Leyen alemana también, y de repente las leyes que eran malditas pasan a ser unas leyes perfectamente asumibles, y se levantan todas las sanciones. Así está jugando la Comisión Europea. En ese sentido, la Comisión Europea no tiene ni credibilidad, ni vocación de justicia, ni probidad, ni honradez política, ni nada. Es un descrédito total de von der Leyen, que es la que quieren volver a poner. Yo creo que von der Leyen tiene muchas posibilidades de que no le salgan las cuentas. Ajá. De que no les hagan porque las cuentas. el propio Partido Popular Europeo hay muchos que tampoco la quieren. Es un voto secreto. El voto es secreto, efectivamente. Entonces, a ver cómo compra los votos y a ver quién se deja engañar esta vez. Que no sean los polacos, porque los polacos no se van a dejar. ¿A Feijóo lo ha engañado? No, a Feijóo no se da cuenta de que von der Leyen ha hecho un pacto con Sánchez, que Sánchez ha sido el
malhechor más protegido de toda Europa. No ha habido ningún sitio donde se hayan perpetrado las fechorías contra la Constitución, contra las libertades, contra las leyes. Todo lo que se está haciendo en España es perfectamente inaudito y pasa ya a esos gobiernos, como digo, esos gobiernos con vocaciones totalitarias que delinquen por sistema y tienen que seguir violando las leyes para seguir tapando y para seguir garantizándose su propia impunidad. Así es como han comprado los votos. Los votos no los han comprado para la impunidad de los golpistas criminales de Puigdemont y compañía. En realidad, la impunidad que ellos están comprando y pagando con nuestro dinero y con nuestras libertades y con la soberanía española es la impunidad propia, la impunidad de la señora Begoña Gómez, la impunidad de Griñán, la impunidad del propio Sánchez, la impunidad de estos ministros y de los ministros salientes y de Ábalos y de la impunidad de todos ellos. Eso es lo que tenemos en este momento. Y un gobierno que necesita estar en el poder, porque si no está en el poder, está en el banquillo, es un gobierno inmensamente peligroso. El gobierno prevé la llegada de 70.000 inmigrantes más de aquí a final de año, hemos leído hoy, que serían 90.000 en total a Canarias, 2.500 menas a repartir por la península. ¿Qué hacer con la llegada de cayucos? Tellado ha propuesto, no sé si le suena, usar a la Armada. El PP tiene esas dos almas. Una de ellas es que siempre hace lo que pide el PSOE y siempre sigue al PSOE, siempre legitima todas las barbaridades del PSOE, todas las leyes de Zapatero fueron legitimadas y cimentadas por Rajoy, después todas las leyes que están aquí han ido aprobando, han ido entrando en todo, ahora con el Consejo General, ellos aprobaron que llegara Conde Pumpido, Sánchez Pumpido, llegara al Constitucional y realmente sirve para lo que sirve. Ahora vemos que está sacando a todos los criminales, es un mecanismo de sacar a los criminales de la cárcel y de generar la impunidad para la casta. Es una casta venezolana, una casta cubana, que está por encima de la ley y que te está diciendo a todos los españoles, les está diciendo todos los días, les está diciendo, da igual lo que protestéis, da igual lo que hagáis, porque nosotros estamos por encima de la ley, y vamos a hacer lo que nos dé la gana. Vamos, que decir, esas protestas que había, la opinión pública no vale para nada en España, ya porque antes en otros países una opinión pública, en los escándalos con el avión del señor presidente, pues es que hubieran llevado realmente a que se tomaran medidas, a que hubiera algo. Aquí no pasa nada, con nada. Tenemos a la señora del presidente haciendo unos enjuagues donde convoca en Moncloa al rector de la Complutense para hacerse un apaño de una cátedra cuando no es licenciada. En fin, están pasando unas anomalías perfectamente atroces, aparte de las directamente criminales, o sea, y todo se tapa. Todo es oscurantismo. ¿Y qué protector ha habido? ¿Quién ha estado protegiendo, financiando y engrasando a un gobierno durante 5 años que ha cometido todas las barbaridades de un gobierno de un gobierno realmente de malhechores iberoamericano de la peor especie del Foro de Sao Paulo? La señora von der Leyen, del Partido Popular. Es decir, la señora von der Leyen no va a hacer caso al señor Feijóo. La señora von der Leyen ha estado en un pacto estrechísimo, y hoy por ti, mañana por mí, con el señor Sánchez y la señora von der Leyen, que tenía sus casos también. Cuando bien llega ya, porque la Unión Europea ya no es lo que era, los estándares, digamos, de probidad que se exigían hace 25 años la Unión Europea hubieran impedido que la señora von der Leyen, que estuvo investigada en el gobierno alemán cuando era ministra de Defensa,
después de salir de allí, o que Costa, que cayó aquí por una cuestión de corrupción en Portugal, que después dicen que no todo, que parcialmente exonerado, pero bueno, pero metido en un lío de este tipo. Eso antes hubiera sido inaceptable para un cargo de relevancia. Y ahí está Borrell, con los 100.000 enjuagues de Borrell, y sin embargo a Borrell le dieron el cargo de alto representante de la política exterior, a Bengoa, no sé qué, los amigos, los contactos, los viajes extraños, en fin, nada importa, todo está ahí protegido para mantener el sagrado binomio del bipartidismo, que es la gran coalición, que es lo que protege el sistema. Ajá. Lo que protege a las élites que quieren seguir haciendo, modelando a los seres humanos en Europa para hacerlos dóciles, hacerlos intercambiables, y para eso, qué mejor que mezclarlos, qué mejor que pierdan su identidad, que pierdan su memoria, que pierdan su cultura, y tenerlos divididos entre ellos, a unas mujeres por mujeres, a otros por LGTB, a otros por lo que sea, creando conflictos internos permanentemente. Y después la seguridad. Quiero decir, si hay algo que hizo, por ejemplo, que Chávez y Maduro se hicieran con el poder, fue aterrorizar a la sociedad con una delincuencia. La delincuencia es un mecanismo de intimidar a una sociedad, y a las clases medias en especial, a las clases trabajadoras, que son las que lo sufren, intimidarlas y paralizarlas. Se tienen que estar ocupando de tantas cosas. Cada vez son más pobres y cada vez más inseguros. Tienen tantas cosas que hacer que no se pueden permitir. No se pueden permitir el hacer una acción política y el desafiar al poder. El poder, al final, ¿quién es? Quien te da la dádiva. Son todos los que están siendo contratados, el empleo público. Aquí se está, ¿con cuánto empleo? Dicen que se ha creado empleo, claro, público. Se ha creado. ¿Qué tenemos? Cada vez más gente obediente, cada vez más gente dependiente. Presumen de la gente que recibe el mínimo vital, el salario mínimo vital, presumen de que va aumentando la cifra, presumen con razón, porque dicen, cuantos más tengamos de esto, cuanta más gente no sepa ganarse la vida y yo les pueda dar alpiste y les esté dando alfalfa, como les están dando, pues esta gente depende solo de lo que yo les esté dando. Eso son las bolsas CLAP que da Maduro, que reparte unas bolsas de comida, y a cambio de esa bolsa de comida la gente acaba entregando no solo su dignidad, su voto, su obediencia y prácticamente todo. Y eso es lo que ese es el proceso que está en marcha en Europa. Ese proceso está en marcha en Europa, y esta próxima legislatura europea es clave para intentar pararlo. Esta es la legislatura de la revuelta. Y sobre todo porque va a ir cambiando el Consejo Europeo que está formado por los gobiernos, va a ir cambiando cada día. Yo no creo que Costa acabe la legislatura, aunque lo nombren, aunque lo aprueben ahora, porque el señor Costa, un sospechoso socialista, se va a encontrar que cada vez va a tener gobiernos más antisocialistas, pero seriamente antisocialistas. El mes que viene se vota en Austria. El partido de patriotas por Europa, el FPÖ, le saca 13 puntos o 14 puntos a la siguiente. No va a haber forma de gobernar Austria sin que lo lidere el partido FPÖ. Entonces, ¿y qué va a pasar en Alemania? En Alemania, en un país donde ha colapsado el gobierno, donde el empobrecimiento por la cultura fanática del ecologismo y de todo lo que es la paranoia climática ha generado una deriva a la autodestrucción, al gasto en cuestiones absolutamente innecesarias e inútiles, y sin embargo realmente a ignorar dónde tenían que realmente ir los recursos y las libertades. Las empresas se van. Hay elecciones ahora en 3 estados. Hay en 3 estados del este de Europa, del este de Alemania, donde en 3 y en 2 de ellos al menos hay la gran posibilidad
de que los socialistas, los verdes y los liberales, es decir, los tres partidos que están gobernando ahora, ni siquiera entren en el Parlamento, no entren, y que se quedan solo en el Parlamento, se quedarían solo la AfD, que es el partido ese que llaman monstruoso de extrema derecha, que está entre los no alineados en el Parlamento, la CDU y un partido de una izquierda nacional anti-inmigración que ha surgido, que es el de Sarah Wagenknecht, que es un partido que ha crecido ahora en el este de Europa muchísimo y que saca un 12, un 14% en algunos de estos estados. Pero aparte de eso... Pero que son comunistas... Que son comunistas, anti-inmigración, etcétera, etcétera. Pero aparte de estos, los únicos dos partidos que quedan son la CDU y el AfD. A ver cómo mantienes el cinturón de esa especie de cordón sanitario, si constitucionalmente tenéis que gobernar y no hay otra forma de gobernar que en la cooperación entre ellos. Entramos en unos momentos en que todos esos intentos de las élites de autoprotegerse a través de la mentira que son los dos grandes partidos que siguen existiendo y que juegan al poli bueno, poli malo todo el rato siendo el mismo partido prácticamente, como lo son en Europa el 90%, como digo, como lo son aquí, que llora un domingo, llora Feijóo por la amnistía y al día siguiente están haciendo el apaño del Consejo General y la amnistía ya se le va a olvidar, por supuesto, y no va a cambiar nada. Feijóo no cambiaría nada si llegara al poder, cosa que probablemente es bastante cuestionable. De manera que hay un movimiento poco a poco de cambio y de reacción en toda Europa. Hay una revuelta general en Europa que lo que hace falta es sentido común. Si es que han prohibido el sentido común, es que han metido tanta ideología para la protección de sus propios privilegios y para la transformación de la sociedad en una sociedad dócil, en una sociedad de individuos solitarios, de individuos desasistidos, que no tengan familia, que no tengan religión, que no tengan nación, que no tengan más que un poquito de fútbol, sexo, eso sí, mucho sexo, y cuatro entretenimientos, pero que no tengan valores, que no tengan cultura, y que no sepan historia, y que no sepan nada. Eso es como quieren a los... Y entonces que sean todos los seres humanos aquí en esta sociedad, sean intercambiables, y después a los que no sirven, pues ya los viejos que no sirven, pues ya sabemos que hay mecanismos de quitarlos de en medio. A los que molestan, que van a nacer, también se les quita en medio. Y después tenemos, en África hay 1.300 millones de habitantes en este momento, pero para el año 2050, que está aquí al lado, a la vuelta de la esquina, está aquí al lado, se habrá doblado esa población. Es decir, estamos hablando de 2.500 millones. ¿Los va a querer traer Ayuso a todos aquí, a los jovencitos, a todos a España? ¿Hay sitio para todos estos niños? Como dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, o como dicen las ministras del gobierno de Sánchez. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llenar las ciudades de niños delincuentes que funcionen como funcionaban después. Hay unos hechos, claro, lo que pasa es que la historia es la que enseña, y la gente, como no sabe historia, los niños que quedaron huérfanos en las grandes purgas y en la guerra en Rusia después del 17, en la guerra entre los rusos blancos y los bolcheviques, los niños montaban bandas, y esas bandas recorrían y eran terroríficas, porque eran niños que vivían con unos códigos propios, vivían solos, jamás y los adultos eran todos enemigos, y para ellos eran depredadores, y recorrían Rusia y entraban en los pueblos y mataban y violaban y hacían de todo, ¿comprendes? Y volvían a irse. Yo no digo que eso vaya a pasar hoy aquí, pero lo que estoy diciendo es que el peligro que supone traer gente que no sabes quiénes son, que sabes a qué vienen, porque no vienen a integrarse, porque vienen con un mensaje ideológico, político, ideológico, religioso, muy, muy concreto,
ellos consideran que su religión es la mejor, en lo cual tienen todo el derecho de suponerlo, pero yo quiero que consideren su religión la mejor, pero en su casa, no que consideren su religión la mejor en la nuestra y vayan ocupando el espacio público. Ajá. Decía Sartori, decía que todas las culturas tienen un nivel donde empiezan a ser predominantes. El Islam, decía Giovanni Sartori, decía, a partir del 12, del 15%, se hacen con el espacio público. Se están haciendo con el espacio público no solo por la violencia de los jóvenes, ayer el atraco ese en San Sebastián, absolutamente inaudito, además la gente pasa al lado y ya nadie todos mirando hacia otro lado, pero el control del espacio público que ya en barrios enteros, en Bruselas, en barrios enteros, en muchísimas ciudades francesas, ya se ha producido. Allí no rigen la Constitución ni las leyes de los respectivos países. Primero porque no hay policía que entre para hacerlo, pero también lo mismo te digo de Suecia. Son sitios que están más allá de la ley, pero porque ya tenemos unas sociedades musulmanas dentro que tienen sus leyes y que a partir de ahí se van expandiendo y ellos consideran que tienen razón y que sus leyes son mejores, que la Sharia, que la ha hecho Dios, es mejor que todas las leyes nuestras que han hecho los hombres. Y eso lo creen y te lo van a imponer. Si tú te resistes, te lo van a imponer cuando puedan hacerlo. Y podrán, en muchos sitios ya pueden. Porque tienen más hijos que nosotros. En muchos sitios ya pueden. Porque tienen más hijos que nosotros. Pudiendo. Y tienen más hijos que nosotros, pero es que además entran sin más. Quiero decir, es que no puede ser en tu casa. Todos estos que hablan de las fronteras abiertas tienen unas casas. El Richard Gere tiene que está trayendo en botes por el Mediterráneo, va a visitar a los traficantes que traen a ilegales a Europa y se hace fotos con ellos y después vas a su casa y tiene una casa con unos muros de 6 metros para arriba y con 12 guardas y todo tipo de medidas de seguridad alrededor. Claro, toda esta gente que vive segura o que vive en la finca, Mbappé, que vive en la finca, pues ¿qué le importan a él los menas? Los menas son esa avanzadilla violenta que no podemos tolerar. Los niños, si unos niños de Noruega, de Alemania, de Hungría, se escapan y llegan a España, a los 2 días están en su casa. Nosotros sabemos perfectamente de dónde son todos estos. ¿Por qué a los niños europeos o americanos o australianos? Si se escapan, si vienen aquí unos niños australianos que andan por ahí atracando, ¿qué pasa con esos niños? Esos niños a los 3 días están en su casa, en Australia. Y sin embargo nosotros, que los tenemos aquí, que son de pueblos, muchos de ellos de a 200 kilómetros o 50 kilómetros de la frontera, perfectamente localizados, ¿por qué no están en su casa? ¿Qué derecho tienen ellos y sobre todo qué derecho tenemos nosotros, o tienen algunos aquí, a pretender que esos niños pueden venir aquí y pueden aquí dedicarse a parasitar lo que son unos recursos escasos que son necesarios para la gente, los españoles que llevan 40 años trabajando y contribuyendo, españoles o no españoles, que llevan aquí contribuyendo, que están trabajando y que están enfermos o que ya están viejos o son ancianos o que necesitan atenciones o tienen un proceso de lela o cualquier cosa. No tenemos dinero para lela, pero tenemos dinero para llenar de menas España, para coger 5.000 menas de las islas y traerlas para acá. Pero esto desafía todo sentido común. Germán Terç. El desafío al sentido común es la reconquista de Europa, tiene que ser la reconquista del derecho, de la legalidad, frente a los malhechores, frente a la fechoría sistemática de gobiernos como el español y delictivo. Tiene que ser la recuperación de la legalidad, la recuperación de la verdad frente a esta máquina permanente de mentiras y la recuperación del sentido común.
Germán Terz, muchísimas gracias. Encantado. Bueno, y en noviembre las elecciones de Estados Unidos. También. Que eso será el culmen del año. Muy rápidamente, cuando vea a Biden, ¿qué piensa? Pues yo pienso que es una crueldad que tengan a este señor, por el cual en sí solo me da pena por anciano, me da pena por desvalido, me da pena porque está enfermo, obviamente, y porque muchas veces está ausente. Por eso me da pena. No me da pena como persona, porque creo que ha sido de una vileza inmensa, creo que ha sido un inmenso corrupto, hipócrita, de tantos que han poblado aquel pantano de Washington, como dice Donald Trump. Ganará Trump. ¿Ganará Trump, esté enfrente Biden o esté quien esté? Quiero decir, vamos a ver qué pasa. El mundo va muy rápido, el mundo es muy veloz, pero todo indica que Trump va a ganar. Ajá. Ahora tenemos procesos muy peligrosos en muchos sitios, y esos procesos pueden llevarnos en un sentido bueno, y yo soy optimista, y yo creo que en Europa estamos en el principio de esa reconquista del sentido común, de la verdad y de la libertad, pero también tenemos unas fuerzas del mal activas y de violencia, y se han creado unas condiciones objetivas en muchos sitios que inducen a enorme preocupación, y pueden pasar cosas muy desagradables. Ahora van a pasar muchísimas cosas, muchas cosas muy graves, muy trascendentes, pero algunas de ellas buenas. Quedémonos con eso. Germán, muchísimas gracias por habernos acompañado. Encantado. En OK Diario. Encantado de estar aquí.